Capítulo 14. La ley superior. ¿Cómo opera la voluntad superior? La voluntad superior no opera mediante castigos ni recompensas externas. No necesita premios para incentivar ni sanciones para corregir. Opera a través de la estructura misma de la realidad. Todo ser ocupa un lugar funcional dentro del conjunto. Cuando ese lugar es respetado, el orden se sostiene de forma armónica, y cuando es violentado mediante agresión, el orden se fractura. No porque alguien lo condene, sino porque la agresión introduce incoherencia en una arquitectura que solo puede sostenerse mediante correspondencia entre función, límite y relación. Cada acción que inicia daño altera ese equilibrio y genera, de manera inevitable, un retorno proporcional. No como venganza ni como ajuste moral, sino como reacomodo estructural. El equilibrio en la ley superior no es estático, es dinámico. Se desplaza, responde, se corrige, hasta restablecer coherencia o revelar el punto exacto de la desalineación. En este proceso, la conciencia evoluciona. No porque alguien la eduque desde fuera, sino porque enfrentarse a las consecuencias propias es el único maestro que no puede ser eludido. La experiencia directa transforma lo que ningún discurso logra cambiar. Así, la conciencia madura no por imposición, sino por comprensión encarnada. La justicia que emerge de esta operación no es negociable ni selectiva. Acción y consecuencia permanecen unidas sin excepción, sin favoritismos y sin interrupciones. No hay atajos, indultos ni privilegios ontológicos. La realidad responde siempre, y responde con exactitud. A medida que un ser comprende este funcionamiento, la libertad deja de ser un riesgo y se convierte en una capacidad consciente. No actúa correctamente por miedo, ni por obediencia, sino porque reconoce que la coherencia es la única forma sostenible de existir. En ese punto, alinearse con la ley deja de sentirse como una renuncia y comienza a vivirse como fluidez. Nada de esto requiere intervención externa. Son propiedades intrínsecas de la existencia consciente. La voluntad superior no dirige desde fuera, estructura desde dentro. No corrige a los seres y hace visible, a través de la experiencia, si sus actos están en armonía o en resistencia con el orden que sostiene todo lo que es. Los niveles de manifestación de la voluntad superior. La voluntad superior no actúa de manera fragmentada ni se limita a un solo plano de la existencia. Se manifiesta simultáneamente en todos los niveles de la realidad, siempre bajo la misma lógica de coherencia, proporción y consecuencia. En el plano físico, esta voluntad se expresa como orden y regularidad. Las leyes naturales no fluctúan según preferencias ni circunstancias, sostienen proporciones precisas que permiten la estabilidad del cosmos. Nada se mueve fuera de estos márgenes sin generar fricción. La materia obedece no por imposición, sino porque la coherencia es la condición misma de su existencia. En el plano biológico, la misma inteligencia estructural se revela en los ciclos de regeneración, en la cooperación entre especies, en la simbiosis y en los equilibrios ecológicos que permiten que la vida persista. Allí donde estos equilibrios son respetados, la vida florece. Allí donde son violentados, emergen enfermedad, colapso y extinción. No como castigo, sino como consecuencia inevitable de la desalineación. En el plano psicológico, la voluntad superior se manifiesta a través de efectos internos imposibles de eludir. La mentira, el autoengaño y la violencia generan fragmentación interior, ansiedad, pérdida de sentido y disonancia. Incluso cuando no hay sanción externa, la incoherencia deja huella. La conciencia percibe, aunque intente silenciarlo, que algo ha sido roto. En el plano social, la ley se expresa como reglas emergentes que nadie decreta pero todos experimentan. La confianza se construye o se pierde. La reputación se forma como memoria colectiva viva. La reciprocidad sostiene los vínculos, y el agresor, sin necesidad de ser castigado, queda naturalmente excluido de redes que requieren confiabilidad. La sociedad se reorganiza no por venganza, sino por autoprotección. Finalmente, en el plano de la conciencia, la voluntad superior se revela como retroalimentación moral directa. Toda acción que inicia daño retorna como impedimento interior, como pérdida de claridad, como fricción espiritual. No porque alguien juzgue, sino porque la conciencia no puede expandirse mientras actúe contra la coherencia que la sostiene. La armonía entre todos estos niveles muestra algo decisivo:
No existen leyes separadas para el cuerpo, la mente, la sociedad o el espíritu. Una misma inteligencia estructural permea toda la existencia. La voluntad superior no gobierna por capas aisladas, se expresa como una unidad viva donde cada plano refleja, con distintos lenguajes, la misma arquitectura del orden. Porque la ley superior es inexorable. La ley superior no posee autoridad en el sentido humano del término. No manda, no exige obediencia, no se legitima a sí misma. Su fuerza no proviene del poder, sino de la inexorabilidad. Opera independientemente de toda creencia. No necesita ser reconocida para actuar, ni aceptada para manifestarse. No depende de instituciones, culturas, gobiernos o consensos. Precede a todo orden artificial porque es la estructura misma sobre la cual cualquier orden puede existir. Oponerse a la ley superior no es un acto de rebeldía, es un acto de incomprensión. Es como oponerse a la gravedad, se la puede ignorar, negar o ridiculizar, pero no se puede escapar a sus efectos. La caída no ocurre porque alguien castigue, sino porque la coherencia física no admite excepción. Del mismo modo, cuando un ser con conciencia holística actúa en desalineación, iniciando daño, apropiándose de lo que no le pertenece, fracturando la reciprocidad, la fricción aparece de manera inevitable. No como sanción, sino como resultado estructural. La realidad no reacciona, simplemente deja de sostener la incoherencia. Esta es la diferencia fundamental con cualquier sistema humano. La ley superior no necesita imponerse porque no compite con nada. No lucha por prevalecer. No reemplaza órdenes menores. Los trasciende. Su autoridad, si se quiere usar el término, no es jerárquica ni coercitiva. Es geométrica. Es la misma autoridad que tiene una ecuación correcta sobre una incorrecta, o una estructura estable sobre una mal diseñada. Funciona porque describe cómo las cosas son, no porque obligue a que sean de cierta manera. Por eso, ninguna voluntad humana, por poderosa que se crea, puede derogar la ley superior. Puede resistirla por un tiempo, puede distorsionar sus efectos, puede generar sufrimiento acumulado, pero no puede anularla. Tarde o temprano, la coherencia se restablece. No porque alguien lo decida, sino porque la realidad no puede sostener indefinidamente lo que contradice su propia estructura. La revelación progresiva de la ley. La ley superior no se impone ni se decreta. No irrumpe como una orden externa ni se presenta como un dogma que deba aceptarse por fe. Se revela de manera progresiva, a medida que la conciencia madura y aprende a observar sin ilusiones. El primer velo se levanta a través de la realidad misma. Quien observa con honestidad descubre que toda agresión termina retornando a quien la inicia, no como castigo místico ni como venganza externa, sino como pérdida tangible. Se rompen vínculos, se deteriora la confianza, se estrechan las oportunidades, se instala el aislamiento o comienza una lenta degeneración interior. La realidad muestra, una y otra vez, que iniciar daño es una estrategia fallida de existencia. La revelación continúa hacia el interior. En la introspección profunda, el individuo experimenta desarmonía cuando viola la ley natural. Aparecen la culpa silenciosa, la ansiedad persistente, la sensación de incoherencia interna. No porque alguien observe o condene, sino porque la conciencia percibe que ha actuado contra lo que sabe que es correcto. La ley se hace audible como fricción interior antes de manifestarse como obstáculo exterior. Más allá de la mente discursiva, existe una revelación aún más profunda. En la experiencia contemplativa o mística, la separación aparente entre el yo y el otro se disuelve. Allí se comprende, no como idea sino como vivencia directa, que dañar a otro es dañar una extensión de uno mismo. La unidad percibida vuelve absurda la agresión, no por prohibición, sino por evidencia. Esta misma comprensión ha sido intuida y expresada, con distintos lenguajes, por las grandes tradiciones humanas. El Tao, el Dharma, la ley natural estoica, la regla de oro del cristianismo, las enseñanzas originales de Jesús, todas describen el mismo principio estructural. No como códigos legales, sino como descripciones del orden que hace posible la convivencia sin violencia. Las formas varían, el fondo es idéntico. Finalmente, la razón y la ciencia se suman a esta revelación. La ciencia descubre regularidad, proporción y coherencia. La filosofía identifica principios que sostienen esa coherencia.
La espiritualidad reconoce el propósito que emerge cuando esos principios se viven conscientemente. Cuando estas tres dimensiones convergen, se vuelve evidente que la realidad no es caótica ni arbitraria, sino expresión de una inteligencia ordenadora que no necesita imponer nada para operar. Así, la ley no se enseña como una doctrina, se reconoce como una estructura siempre presente. No se cree en ella, se la ve. Y una vez vista, ya no puede ser desvista. El papel de ciencia y espiritualidad en la comprensión de la ley. No existe contradicción entre ciencia y espiritualidad cuando ambas se liberan de sus caricaturas. Lejos de oponerse, se complementan como dos modos distintos de aproximarse a una misma estructura. La ciencia observa, mide y describe cómo opera el orden. Descubre regularidades, relaciones causales, equilibrios dinámicos, patrones que se repiten independientemente de la voluntad humana. No prescribe conducta ni emite juicios morales, pero revela con precisión que la realidad no es arbitraria, responde siempre a leyes coherentes, incluso cuando no las comprendemos del todo. La espiritualidad, en su forma no dogmática, aborda la otra dimensión del mismo fenómeno. No se pregunta únicamente cómo funciona el orden, sino por qué ese orden conduce, cuando es respetado, hacia la armonía, la cooperación y la expansión de la conciencia. Explora la experiencia interior del alineamiento y la fricción, la vivencia directa de coherencia o desajuste entre acción y consecuencia. Cuando ambas miradas convergen, se vuelve imposible sostener la idea de que el orden moral necesita ser impuesto desde fuera. La ciencia muestra que los sistemas complejos se autorregulan sin planificador central. La espiritualidad revela que la conciencia florece cuando actúa en coherencia con ese orden, y se contrae cuando lo viola. De esa convergencia emerge una verdad inevitable. Existe un orden moral estructural que no depende de autoridad externa, que no requiere coerción, y que no necesita castigos artificiales para operar. Ese orden no es una invención humana ni un consenso cultural. Es la ley superior, la expresión más profunda de la ley natural, actuando silenciosamente en cada decisión consciente, sosteniendo la posibilidad misma de la armonía sin violencia. Consecuencia y equilibrio, la matemática del espíritu. La geometría sagrada de la realidad. Consecuencia y equilibrio no son ideas morales ni construcciones simbólicas destinadas a orientar el comportamiento humano. Son principios matemáticos que gobiernan la operación misma de la ley superior. La realidad no funciona por opiniones, intenciones ni decretos, funciona por relaciones exactas entre causa y efecto, por compensaciones precisas entre fuerzas, por ajustes inevitables cuando algo se desplaza fuera de su eje. El universo entero se comporta como un sistema matemático perfecto. Cada acción introduce una variación en el campo, y esa variación genera una respuesta proporcional que busca restablecer el equilibrio. Nada queda suelto. Nada se pierde. Nada se castiga ni se premia, todo se ajusta. Esta es la matemática del espíritu. No una metáfora poética, sino una realidad operativa que atraviesa todos los planos de la existencia. Las leyes físicas expresan equilibrio en forma de fuerzas, masas y movimientos. Las leyes biológicas lo hacen mediante ciclos, simbiosis, regeneración y límites. Las leyes psicológicas revelan el equilibrio a través de la coherencia interna o la fragmentación que sigue al autoengaño. Y en el plano espiritual, esa misma matemática se manifiesta como armonía o fricción según el grado de alineación entre la acción consciente y la ley. Nada de esto requiere supervisión externa. La proporción está inscrita en la estructura misma de lo real. Cuando una acción es coherente, el sistema fluye. Cuando una acción es desalineada, el sistema responde introduciendo resistencia. No por corrección moral, sino porque la incoherencia no puede sostenerse indefinidamente dentro de un orden matemático. La voluntad superior no decide equilibrar, es equilibrio en operación. Su inteligencia no se expresa como intención personal, sino como estructura invariable. Así como una ecuación mal planteada no necesita ser castigada para demostrar su error, simplemente no funciona, una acción que viola la ley no necesita juicio, genera, por su propia forma, el retorno exacto que revela su desalineación. Comprender esto desplaza radicalmente la noción de justicia, de culpa y de castigo. Lo que existe no es un tribunal cósmico, sino una arquitectura perfecta donde cada movimiento encuentra su contramovimiento, donde cada exceso convoca su corrección, y donde toda conciencia aprende no porque alguien la sancione,
sino porque la matemática del espíritu no admite excepción alguna. Aquí, el equilibrio no es una aspiración ética. Es una propiedad estructural del cosmos. Las proporciones divinas. La ley superior no opera de manera caótica ni arbitraria. Se manifiesta a través de proporciones específicas que se repiten con una precisión asombrosa en todos los niveles de la existencia, como si una misma inteligencia geométrica estuviera escribiendo la realidad desde múltiples planos simultáneamente. Las mismas relaciones numéricas que organizan las galaxias aparecen en la anatomía humana, en el crecimiento de las plantas, en las formas que percibimos como bellas y equilibradas. La proporción áurea no es un capricho estético, es la huella visible de una coherencia profunda que ordena lo vivo y lo inerte por igual. Donde esta proporción se respeta, emerge estabilidad, eficiencia y armonía, y donde se rompe, aparecen tensiones, deformaciones y colapso. Lo mismo ocurre con la armonía musical. Los intervalos que producen consonancia no son invenciones culturales, responden a relaciones matemáticas exactas. Y esas mismas relaciones son las que permiten que comunidades humanas, intercambios sociales y sistemas de cooperación se sostengan sin fricción excesiva. Cuando las proporciones se respetan, hay resonancia. Cuando se fuerzan, hay ruido. La ley se expresa también como oposición equilibrante. Toda acción introduce una fuerza en el sistema, y esa fuerza genera inevitablemente una reacción que busca compensarla. No se trata de castigo, sino de conservación del equilibrio. Nada puede desplazarse indefinidamente sin provocar un retorno proporcional. Esta lógica atraviesa desde la física más elemental hasta la experiencia interior de la conciencia. Toda agresión externa genera resistencia, toda incoherencia interna genera tensión. Del mismo modo, la realidad no avanza en línea recta, sino en ciclos. Los sistemas naturales nacen, crecen, se expanden, se saturan, decaen y se transforman. Estos ciclos no son fallas del sistema, sino su forma de aprendizaje y renovación. La conciencia humana no escapa a esta lógica. Toda comprensión profunda atraviesa fases de expansión y contracción, de claridad y crisis, de integración y disolución. La ley no promete estabilidad estática y garantiza equilibrio dinámico. Y en todos estos niveles se repite una correspondencia ineludible. Lo que ocurre en los planos más sutiles encuentra su reflejo en los más densos. Las estructuras del pensamiento moldean las estructuras sociales condicionan las experiencias individuales, y las experiencias individuales retroalimentan la conciencia. No hay arriba ni abajo en sentido jerárquico, sino continuidad estructural. La misma inteligencia que organiza lo microscópico organiza lo macroscópico. Cuando se observa la realidad desde el nivel cuántico, esta unidad se vuelve imposible de negar. Las partículas no existen como entidades aisladas, sino como relaciones. El enredamiento revela que lo separado sigue conectado más allá del espacio. La superposición muestra que la realidad no se fija hasta que una interacción consciente ocurre. El colapso de la función de onda sugiere que la observación no es pasiva, sino participativa. Estos fenómenos no son anomalías de laboratorio, son señales de que la conciencia y la materia no son dominios independientes, sino expresiones de un mismo campo organizado. Los patrones se repiten, se transmiten y se estabilizan como si existiera una memoria estructural del universo, un orden informacional que no necesita ser dirigido porque ya sabe cómo sostenerse. Todo esto apunta a una misma revelación: la ley superior no es un código ético ni una construcción simbólica. Es una arquitectura matemática viva. Gobierna porque es inexorable. Ordena porque es coherente. Y educa porque toda desviación de sus proporciones se manifiesta, tarde o temprano, como fricción en la experiencia. Comprender la ley es, en última instancia, aprender a leer la matemática del espíritu inscrita en la realidad misma. La ley de atracción y repulsión. La ley superior se manifiesta también como un principio constante de atracción y repulsión que atraviesa todos los planos de la existencia. No se trata de una ley psicológica, ni de una técnica para obtener resultados deseados, sino de una dinámica estructural que organiza la realidad desde lo físico hasta lo espiritual. Allí donde hay similitud, surge atracción. Los seres, las ideas, los estados de conciencia y los sistemas tienden a agruparse con aquello que les es afín. No por elección consciente, sino por coherencia interna.
Un individuo orientado a la honestidad gravita hacia relaciones transparentes, y una mente dominada por la manipulación encuentra entornos donde esa lógica se reproduce. La atracción no premia ni castiga, simplemente conecta lo semejante. Al mismo tiempo, la ley no elimina la polaridad. Los opuestos no se excluyen, se complementan. La expansión necesita límite, la fuerza necesita contención, la afirmación necesita contraste. Cuando las polaridades se reconocen y cooperan, generan equilibrio dinámico. Cuando una intenta anular a la otra, el sistema entra en tensión y se vuelve inestable. La repulsión aparece entonces no como enemistad, sino como mecanismo de protección frente a la incoherencia. La realidad opera, además, por resonancia. Todo sistema, físico, emocional, mental o social, emite una frecuencia que no es metafórica, sino funcional. Los estados internos se amplifican cuando encuentran frecuencias similares en el entorno. La claridad convoca claridad, la confusión se multiplica en sistemas confusos. No porque exista una intención cósmica de premiar, sino porque la resonancia es una propiedad básica de cualquier sistema vibratorio. En este contexto, la intención no actúa como deseo mágico, sino como orientación de la conciencia. La calidad de la intención, no lo que se quiere obtener, sino desde donde se actúa, configura el tipo de experiencias que se vuelven accesibles. Una conciencia orientada al dominio atrae escenarios de conflicto, una conciencia orientada a la cooperación atrae escenarios donde esa cooperación es posible. No hay garantía de comodidad, pero sí de coherencia entre estado interno y experiencia externa. La atracción y la repulsión, entonces, no son fuerzas morales ni mecanismos de recompensa. Son expresiones precisas de la ley superior ajustando continuamente los sistemas hacia configuraciones más coherentes. Lo que no es compatible se distancia. Lo que es afín converge. Lo que se desbalancea genera fricción hasta corregirse. Así, la realidad no selecciona por preferencia, sino por alineación. Cada ser habita el campo de experiencias que corresponde exactamente al nivel de coherencia que sostiene. No porque el universo responda, sino porque no puede responder de otro modo. El equilibrio dinámico. El equilibrio que emerge de la ley superior no es un estado fijo ni una armonía inmóvil. Es un proceso vivo, en permanente ajuste, que se sostiene precisamente porque nunca se congela. Allí donde los sistemas permanecen rígidos, se vuelven frágiles, y allí donde pueden moverse, corregirse y responder, se mantienen estables en el tiempo. Todo lo que existe se encuentra en cambio continuo. Nada permanece idéntico a sí mismo de un instante al siguiente. Sin embargo, ese cambio no es caótico. Está contenido dentro de márgenes que preservan la coherencia del conjunto. La estabilidad no proviene de la ausencia de movimiento, sino de la capacidad de absorber variaciones sin perder identidad funcional. Un sistema vivo no resiste el cambio, lo integra. La ley superior se expresa aquí como autorregulación. No necesita supervisión ni correcciones externas. Cuando una acción introduce desajuste, el propio sistema genera señales de corrección. Donde hay exceso, surge fricción, y donde hay carencia, surge tensión que impulsa reorganización. El equilibrio no se impone, se restaura desde dentro. Cada desviación activa mecanismos que buscan devolver coherencia al conjunto. Este proceso opera mediante retroalimentación constante. Las consecuencias de una acción no se disuelven en el vacío, regresan como información. Aquello que produce armonía tiende a reproducirse porque reduce fricción y amplía posibilidades. Aquello que genera desorden retorna como límite, pérdida o resistencia. No como castigo, sino como dato. La realidad informa continuamente sobre la calidad de las decisiones tomadas. La adaptación es la culminación de este movimiento. Los sistemas que sobreviven y prosperan no son los más rígidos ni los más dominantes, sino los más capaces de aprender de sus propias consecuencias. En el plano biológico, esto se manifiesta como evolución. En el plano psicológico, como maduración. En el plano social, como transformación de formas de convivencia. En el plano espiritual, como expansión de conciencia. El equilibrio dinámico revela así una verdad profunda. La ley superior no busca conservar estructuras, sino sostener coherencia. Todo lo que se alinea con ella puede cambiar sin colapsar. Todo lo que se resiste termina rompiéndose.
No por juicio, sino porque la realidad no puede sostener indefinidamente lo que no se adapta. En este sentido, el equilibrio no es una meta que se alcanza, sino una danza que se aprende a habitar. Quien comprende esto deja de temer el cambio y empieza a leerlo como lenguaje de la ley. La justicia natural. La justicia natural no es un sistema que se administra ni una balanza que alguien sostiene. Es la forma misma en que la realidad responde a la acción consciente. En la ley superior, la consecuencia no es un añadido posterior ni una corrección externa, es la continuación inevitable del acto en el tiempo. Cada acción contiene ya su efecto. No como castigo oculto, sino como despliegue lógico de una causa que busca completarse. La causalidad es perfecta porque no depende de interpretaciones ni de intermediarios. Lo que se siembra retorna, no por voluntad ajena, sino porque la estructura del cosmos es coherente consigo misma. Nada queda suspendido en el aire. Nada se pierde. Todo encuentra su curso. Desde esta perspectiva, la casualidad es solo ignorancia de las causas. Aquello que parece aleatorio es, en realidad, la manifestación de cadenas causales que exceden la mirada inmediata. La ley no improvisa. Opera en capas, entrelazando decisiones, contextos, tiempos y relaciones hasta que el efecto puede revelarse sin distorsión. La justicia natural no se apura ni se retrasa, espera el punto exacto en el que la conciencia puede recibir la información que necesita. Por eso la proporcionalidad no es mecánica ni aritmética, sino orgánica. Una acción leve produce ajustes leves y una transgresión profunda reorganiza vastos territorios de experiencia. No porque alguien mida la falta, sino porque el daño introduce un grado de incoherencia que exige una corrección equivalente para restaurar el equilibrio. La magnitud de la consecuencia es siempre reflejo de la magnitud del desalineamiento. El tiempo en que esta consecuencia aparece no responde a la impaciencia humana. Surge cuando confluyen las condiciones necesarias para que el aprendizaje sea posible. A veces es inmediato, para evitar que el error se consolide. Otras veces se desplaza, acumulando señales, hasta que la conciencia está madura para comprender. No hay olvido, solo espera. La ley no busca venganza, busca revelación. Así, la justicia natural no humilla ni condena. Enseña. No aplasta al que cae y le muestra dónde perdió coherencia. Y cuando la lección es integrada, el equilibrio se restablece sin necesidad de culpa perpetua ni deuda infinita. La consecuencia cumple su función y se disuelve, como toda corrección auténtica. En la ley superior, la justicia no es un evento excepcional. Es el pulso constante que mantiene a la existencia en coherencia consigo misma. La matemática de la transformación. La matemática de la transformación no pertenece al ámbito de la metáfora poética, sino al de la estructura profunda de la realidad. La ley superior no solo ordena consecuencias, también rige los procesos mediante los cuales un ser se transforma a través del tiempo. Esa transformación responde a principios precisos, tan exactos como cualquier ley física, aunque operen en planos internos, sociales y espirituales. Nada crece sin esfuerzo, y ningún esfuerzo consciente queda sin respuesta. La ley de incremento se manifiesta como una correspondencia directa entre la energía aplicada y el resultado obtenido. No se trata de una promesa moral ni de una garantía emocional, sino de una relación matemática. Aquello a lo que se dedica atención, disciplina y acción sostenida tiende a expandirse. Cuando el esfuerzo es disperso o incoherente, los resultados lo reflejan. Cuando es enfocado y alineado, la realidad responde en la misma proporción. Pero ese crecimiento no es infinito ni descontrolado. Todo sistema posee límites naturales, y desconocerlos conduce al colapso. La ley de saturación actúa como recordatorio de que incluso lo legítimo, llevado más allá de su capacidad, se vuelve destructivo. Un cuerpo puede entrenarse, pero también agotarse, y una mente puede aprender, pero también saturarse, y una comunidad puede expandirse, pero también perder cohesión. La transformación verdadera reconoce estos umbrales y los respeta, porque entiende que el equilibrio es condición de la continuidad. Cuando aparece resistencia, no lo hace como obstáculo arbitrario, sino como parte del propio proceso evolutivo. La ley de resistencia revela que la oposición no es enemiga del desarrollo, sino su catalizador. Allí donde no hay fricción, no hay fortalecimiento.
El músculo crece porque encuentra carga, la conciencia se expande porque enfrenta límites, el carácter se forja porque atraviesa dificultad. La resistencia no busca detener el movimiento, sino obligarlo a refinarse, a volverse más preciso, más consciente y más sólido. Este movimiento de dar y recibir se completa con la ley de compensación, una de las más incomprendidas. No implica un intercambio moral ni una contabilidad mística de favores, sino una equivalencia estructural. Aquello que se entrega, tiempo, energía, cuidado, intención, retorna, aunque no siempre por la misma vía ni en la forma esperada. La compensación no responde a expectativas humanas, sino a la necesidad del sistema de mantener equilibrio. Quien da desde la coherencia amplía su campo de posibilidades, quien toma sin dar genera déficit que tarde o temprano se manifiesta como pérdida, carencia o bloqueo. Estas leyes no operan de manera aislada. Se entrelazan, se corrigen y se equilibran entre sí, formando una dinámica viva de transformación constante. La ley superior no promete comodidad ni evita el esfuerzo. Promete coherencia. Y en esa coherencia, la transformación no es un acto milagroso ni un salto arbitrario, sino un proceso matemáticamente exacto mediante el cual la conciencia aprende, se ajusta y evoluciona hacia formas cada vez más integradas de existencia. La diferencia entre la ley y la ley humana. Dos órdenes fundamentalmente diferentes. La diferencia entre la ley y la ley humana no es una cuestión semántica, sino ontológica. Aunque ambas utilizan la misma palabra, nombran órdenes radicalmente distintos de realidad, que operan con lógicas opuestas y producen efectos profundamente diferentes en la vida humana. La ley, entendida como ley superior, no es una construcción ni una convención. No nace de la deliberación, del consenso ni de la autoridad. Emerge como expresión directa de la voluntad superior que estructura la realidad. Es eterna porque no depende del tiempo, es inmutable porque no responde a intereses, es impersonal porque no favorece ni castiga a nadie. No necesita ser escrita para existir ni aplicada para operar. Funciona por sí misma, revelándose a través de la razón, de la experiencia y de la observación honesta del mundo. Allí donde se la comprende, se vuelve evidente. Allí donde se la ignora, continúa operando del mismo modo. La ley no ordena conductas ni exige obediencia. Simplemente articula la relación exacta entre causa y consecuencia. Por eso su justicia no es punitiva, sino estructural, y su benignidad no es sentimental, sino funcional. Todo lo que se alinea con ella tiende a estabilizarse, prosperar y evolucionar, y todo lo que la resiste genera fricción, desgaste y eventual colapso. En ese sentido, la ley no restringe la libertad, sino que la hace posible, porque solo en un campo coherente la libertad puede desplegarse sin autodestruirse. La ley humana, en cambio, surge de la voluntad limitada. Es un intento de regular el comportamiento desde el exterior cuando se ha perdido la comprensión de la ley. Es temporal porque responde a contextos históricos específicos, y es cambiante porque sigue el vaivén del poder, la ideología y el interés, y es necesariamente arbitraria porque ninguna mente humana puede abarcar la totalidad de las consecuencias de sus decretos. Para existir necesita ser escrita, interpretada, vigilada y, sobre todo, impuesta. Sin coerción, pierde eficacia, sin castigo, se disuelve. Mientras la ley opera por coherencia, la ley humana opera por amenaza. Mientras una se apoya en consecuencias naturales, la otra intenta sustituirlas por sanciones artificiales. Y allí donde la ley tiende a expandir la responsabilidad, la autonomía y la creatividad, la ley humana suele producir dependencia, conformismo y una constante necesidad de corrección, porque nunca logra resolver de raíz aquello que intenta controlar. No están en el mismo plano ni compiten entre sí. La ley humana aparece cuando la conciencia se desconecta de la ley y busca reemplazarla. Desaparece, o pierde relevancia, cuando esa conciencia se restaura. Por eso la distinción es crucial. Confundir la ley con la ley humana es confundir el orden con el control, la coherencia con la obediencia y la justicia con el castigo. La autoridad de cada una. La autoridad de cada una no proviene del mismo lugar, porque no pertenecen al mismo orden. La ley tiene autoridad no porque alguien la haya investido de poder, sino porque expresa la estructura misma de la realidad. Su legitimidad no depende de reconocimiento externo, se impone por evidencia.
Es coherente con la razón porque no contradice la lógica causal, se verifica a sí misma porque toda experiencia confirma su operación y promueve el bien común no como ideal moral, sino como consecuencia inevitable de la alineación. Allí donde los seres actúan en armonía con ella, la vida se vuelve más estable, más fértil y más habitable. Por eso ha sido reconocida, con distintos nombres y lenguajes, por todas las tradiciones verdaderamente sabias, no como dogma, sino como descubrimiento. La autoridad de la ley es silenciosa. No exige obediencia ni amenaza con castigo. Se manifiesta como gravedad moral, puedes ignorarla, pero no puedes evitar sus efectos. Su fuerza no es violenta, es inexorable. No necesita defensores, porque cada acto confirma o refuta por sí mismo su coherencia. La ley humana, en cambio, solo posee autoridad mientras puede imponerla. No se sostiene por verdad, sino por fuerza, y no por evidencia, sino por amenaza. Su poder deriva de la capacidad de infligir daño a quienes no obedecen, de movilizar violencia directa o indirecta, y de presentarse como incuestionable mediante símbolos, procedimientos y mayorías circunstanciales. Es definida por funcionarios, interpretada por intermediarios y modificada según intereses políticos, lo que la vuelve inherentemente inestable. Allí donde la ley convence por comprensión, la ley humana necesita vigilancia. Allí donde una se autoverifica en la experiencia cotidiana, la otra debe ser constantemente reforzada mediante castigos, propaganda y control. Su autoridad no emana de la realidad, sino del miedo a las consecuencias artificiales que ella misma crea. Esta diferencia explica por qué la ley permanece aun cuando las civilizaciones caen, y por qué las leyes humanas se multiplican precisamente allí donde el orden se debilita. Una gobierna porque es verdadera. La otra solo gobierna mientras logra imponerse. Los resultados de cada una. Los resultados de seguir uno u otro orden no son sutiles ni ambiguos. Se manifiestan de forma clara en la vida interior de las personas y en la estructura visible de las sociedades. Cuando un ser humano actúa en coherencia con la ley, algo se aquieta por dentro. La paz no surge como emoción pasajera, sino como ausencia de fricción interna. No hay necesidad de justificar, ocultar o forzar. Esa coherencia interior se proyecta hacia afuera y, casi sin proponérselo, genera relaciones más estables, intercambios más honestos y comunidades más vivas. La prosperidad que emerge no es solo material, es abundancia de posibilidades, de vínculos confiables, de creatividad en movimiento. Allí donde la ley es comprendida y respetada, la innovación no necesita permiso y el desarrollo espiritual no se opone a la vida cotidiana, ambos avanzan juntos. La justicia aparece sin ceremonias, como ajuste natural entre acción y consecuencia, y el equilibrio se restablece una y otra vez sin necesidad de imponerlo. Seguir la ley humana, en cambio, produce un clima completamente distinto. Allí donde la conducta se regula desde afuera, la fricción interna aumenta. La obediencia forzada genera resistencia, y la resistencia genera conflicto. La escasez no aparece porque falten recursos, sino porque los incentivos han sido distorsionados y la creatividad ha sido asfixiada. Las personas aprenden a cumplir, no a comprender, a adaptarse, no a crear. El resultado es conformismo, estancamiento y una degradación lenta pero constante de la integridad moral. El poder concentrado corrompe, la norma se convierte en herramienta de privilegio y la injusticia deja de ser un accidente para volverse estructural. La opresión no siempre se presenta como violencia visible, a menudo adopta la forma más sutil de dependencia, miedo y resignación. No se trata de una diferencia ideológica, sino de una consecuencia estructural. Un orden basado en coherencia genera vida. Un orden basado en imposición consume la energía que dice proteger. Allí donde la ley opera, la realidad florece. Allí donde la ley humana pretende sustituirla, la realidad se defiende mostrando, una y otra vez, los límites de la coerción. La confusión deliberada. La confusión entre la ley y la ley humana no es un error inocente, es una estrategia deliberada. Los sistemas coercitivos necesitan borrar esa distinción para sostener su propia existencia. Si las personas comprendieran con claridad que el orden auténtico no nace de decretos ni de amenazas, la autoridad impuesta perdería su fundamento más profundo. Por eso, las construcciones humanas se presentan como si fueran expresiones de principios eternos. Lo contingente se disfraza de necesario. Lo arbitrario adopta el lenguaje de lo natural.
Las normas creadas por voluntades limitadas se envuelven en palabras que evocan universalidad, como si hubieran brotado de la misma estructura de la realidad y no de mesas de poder, intereses y negociaciones. El lenguaje se convierte entonces en un campo de batalla silencioso. Términos como justicia, orden, bien común o seguridad son vaciados de su sentido natural y reutilizados para legitimar la violencia institucional. Así, castigar se hace pasar por proteger, controlar por cuidar y someter por civilizar. La coerción deja de percibirse como agresión y comienza a verse como deber moral. En este relato cuidadosamente construido, el sistema se presenta como el último dique frente al caos. Sin él, se repite, reinaría la violencia, la arbitrariedad y la ley del más fuerte. Sin embargo, esta afirmación invierte la realidad, se oculta que gran parte del caos que dice combatir es consecuencia directa de su propia intervención, y que el orden que proclama sostener ya existía antes, operando silenciosamente a través de la ley. La confusión cumple así una función precisa: impedir que la conciencia distinga entre coherencia y obediencia. Mientras ambas se perciban como lo mismo, la autoridad externa puede seguir ocupando el lugar que nunca le perteneció. Cuando esa distinción se aclara, el artificio se vuelve visible, y con ello comienza a disolverse la ilusión de que el orden necesita ser impuesto. El método de distinción. El método de distinción no requiere erudición ni iniciación especial. No exige fe, ni adhesión ideológica, ni pertenencia a una escuela. Basta con observar con honestidad cómo opera la realidad. La ley superior se reconoce, ante todo, por su universalidad. No depende de fronteras, culturas, épocas ni consensos. Se aplica del mismo modo a todos los seres con conciencia, en cualquier circunstancia. No hace excepciones, no concede privilegios y no se suspende por decreto. Allí donde una ley solo funciona dentro de un territorio, bajo una autoridad específica o durante un periodo histórico concreto, no estamos frente a la ley, sino ante una construcción humana. También se distingue por su autoevidencia. No necesita ser impuesta ni explicada por una figura de poder para ser comprendida. La razón, cuando no está enturbiada por miedo o conveniencia, la reconoce de forma directa. Nadie necesita un código para entender que iniciar daño genera desorden, ni un juez para saber que la mentira erosiona la confianza. Cuando una norma solo vale, porque alguien la respalda con fuerza, ya ha delatado su origen artificial. Otro rasgo inconfundible es la armonía que produce. La ley superior no organiza la convivencia mediante fricción constante, sino mediante alineación. Allí donde opera, las relaciones tienden a estabilizarse, los conflictos disminuyen y la cooperación se vuelve sostenible. Las leyes humanas, en cambio, suelen necesitar correcciones continuas, parches, excepciones y nuevas prohibiciones, precisamente porque generan tensiones que luego intentan remediar con más control. La libertad es otro indicador decisivo. La ley no restringe la libertad consciente, la hace posible. Al revelar consecuencias reales, permite elegir con responsabilidad. Las leyes humanas, por el contrario, suelen limitar la acción desde fuera, reduciendo la autonomía bajo la promesa de seguridad. Cuando una norma infantiliza, sustituye el discernimiento o castiga decisiones que no inician daño, no está alineada con la ley superior. Finalmente, la diferencia se vuelve evidente en el plano de la evolución. La ley impulsa crecimiento, aprendizaje y transformación. Cada experiencia, incluso la dolorosa, contiene información que permite madurar la conciencia. Las leyes humanas tienden a congelar procesos, a conservar estructuras obsoletas y a proteger intereses establecidos, incluso cuando ya no sirven a la vida. Así, distinguir entre la ley superior y la ley humana no es un ejercicio abstracto. Es un acto de lucidez. Allí donde algo describe cómo funciona la realidad y permite que la vida se ordene por sí misma, estamos ante la ley. Allí donde algo intenta reemplazar esa coherencia con obediencia forzada, estamos frente a una construcción que, tarde o temprano, entrará en conflicto con el orden que pretende sustituir. Ejemplos de confusión. Los sistemas coercitivos no se sostienen únicamente por la fuerza. Se sostienen, sobre todo, por confusiones cuidadosamente cultivadas. No niegan el orden natural de forma abierta, lo imitan, lo distorsionan y lo sustituyen con conceptos que suenan similares, pero operan de manera opuesta. Así,
Lo que llaman orden público suele presentarse como sinónimo de armonía, cuando en realidad se trata de imposición externa. El orden natural emerge cuando las personas cooperan libremente porque reconocen que hacerlo es beneficioso. El orden público, en cambio, aparece cuando esa cooperación ya no existe y debe ser reemplazada por vigilancia, normas y amenaza. Allí donde hay que imponer orden, el orden ya se ha perdido. Algo similar ocurre con la idea de seguridad nacional. Bajo ese nombre se justifica el control centralizado, la vigilancia masiva y la restricción de libertades básicas. Sin embargo, esta seguridad abstracta no equivale a la seguridad real, que nace de la capacidad de las personas para protegerse, asociarse y responder directamente ante amenazas concretas. La seguridad estatal se construye desde arriba, la seguridad personal emerge desde abajo, a partir de responsabilidad, previsión y cooperación voluntaria. La confusión alcanza su punto más delicado con la noción de justicia social. Se presenta como un ideal elevado, pero en la práctica suele significar redistribución coercitiva, desvinculada de causa y efecto. La justicia natural no reparte resultados, permite que las consecuencias emerjan de las acciones. No iguala por decreto o equilibra mediante responsabilidad. Cuando se fuerza la redistribución sin atender al origen del daño o del mérito, se rompe la relación entre acción y consecuencia, y con ello se debilita el aprendizaje moral. Finalmente, se invoca el bien común como si fuera equivalente al bien universal. Pero el bien común, tal como lo manejan las estructuras de poder, suele reducirse a decisiones de mayoría circunstanciales, sujetas a emociones colectivas, intereses políticos o manipulaciones narrativas. El bien universal, en cambio, no depende de votos ni consensos, descansa en principios eternos que respetan por igual la vida, la voluntad, la propiedad y la verdad de cada individuo. Estas confusiones no son accidentales. Funcionan como un velo que impide ver que el orden natural ya provee coherencia, equilibrio y justicia sin necesidad de imposición. Al mezclar conceptos incompatibles, el sistema coercitivo se presenta como guardián del orden cuando, en realidad, vive de sustituirlo. La revelación de la verdad. La revelación de la verdad no llega como una consigna ni como una doctrina nueva. Llega como un desplazamiento interior en la forma de mirar la realidad. Cuando la distinción entre la ley y la ley humana se vuelve clara, algo se libera de inmediato en la conciencia. Cae la idea de que todo mandato externo es legítimo por el simple hecho de existir. Se vuelve evidente que muchas de las leyes que gobiernan la vida cotidiana no describen cómo funciona la realidad, sino que intentan forzar comportamientos desde fuera, aun cuando contradicen la naturaleza humana. Esa constatación no genera vacío ni desorden, al contrario, devuelve coherencia. La obediencia ciega deja de parecer virtud, y la sumisión deja de confundirse con responsabilidad. Al mismo tiempo, se revela algo más profundo: la naturaleza humana no es caótica ni peligrosa en su estado libre. Está, en su núcleo, alineada con la ley superior. Las personas tienden espontáneamente a cooperar, a respetar acuerdos y a evitar el daño cuando no son empujadas a competir artificialmente por recursos controlados o a obedecer normas que rompen la relación entre acción y consecuencia. Desde esta comprensión, el caos deja de ser un argumento intimidante. Se ve con claridad que el desorden no surge cuando la ley superior opera libremente, sino cuando se la interfiere. Allí donde se rompe la causalidad natural, donde se subsidia el error, se castiga la virtud o se recompensa la manipulación, aparece la confusión, la violencia y la decadencia. El caos no es el resultado de demasiada libertad, sino de demasiada resistencia a la ley. Finalmente, esta revelación reubica la noción de autoridad. La autoridad real no reside en cargos, sellos, uniformes ni firmas oficiales. Reside en principios eternos que operan siempre, con o sin reconocimiento humano. Los funcionarios pasan, los sistemas colapsan, las ideologías cambian. La ley permanece. Y quien la comprende deja de necesitar permiso para vivir en coherencia con ella. Porque la ley no requiere castigo. La perfección de la consecuencia natural. La idea de que la ley no requiere castigo es, quizá, una de las más difíciles de aceptar para una mente formada dentro de sistemas coercitivos. Durante siglos se ha inculcado la creencia de que, sin sanción externa, el ser humano inevitablemente caería en el desorden. Sin embargo, esta creencia no describe la realidad, la encubre.
La ley superior no castiga porque no necesita corregir desde fuera. Su perfección radica en que cada acción contiene en sí misma la semilla exacta de su consecuencia. Nada es añadido, nada es exagerado, nada es postergado artificialmente. La consecuencia emerge cuando las condiciones se alinean, tiempo, lugar, personas y objeto, y lo hace con una precisión que ningún sistema humano podría imitar. El castigo, tal como lo concibe la ley humana, es siempre una intervención externa, tardía y muchas veces desconectada del daño real. Nace de la desconfianza en la inteligencia del orden natural y de la necesidad de sustituirlo por amenaza. La ley, en cambio, no amenaza. Revela. No impone dolor y permite que el efecto de una causa se manifieste plenamente para que la conciencia aprenda. Cuando alguien inicia daño, la ley no decide hacerle pagar. Simplemente deja de sostener la incoherencia. La confianza se rompe, los vínculos se enfrían, la cooperación se retrae, la reputación se ajusta, el acceso a ciertas posibilidades se cierra. Todo ocurre sin ira, sin intención punitiva, sin juicio moral. Ocurre porque un sistema basado en la cooperación voluntaria no puede integrar indefinidamente a quien la erosiona. Esta consecuencia no es cruel ni vengativa. Es profundamente educativa. Enseña sin humillar, corrige sin esclavizar, limita sin destruir. Allí donde el castigo genera resentimiento y simulación, la consecuencia natural genera comprensión. El individuo no aprende a no ser atrapado, sino a no repetir aquello que deteriora su propia vida. La perfección de la consecuencia natural radica también en su proporcionalidad. Un daño leve no produce una exclusión total y un daño grave no puede ser neutralizado con una multa simbólica. La respuesta se ajusta orgánicamente a la magnitud y persistencia de la desalineación. No porque alguien lo calcule, sino porque la red de relaciones humanas se reorganiza para proteger su coherencia. Por eso la ley no necesita castigo, porque el castigo es un sustituto tosco de algo mucho más fino y poderoso. Donde la ley opera sin interferencias, la vida misma se convierte en maestra. No moraliza, no sermonea, no amenaza. Responde. Y en esa respuesta exacta, inevitable y sin violencia, reside su perfección. La naturaleza educativa de las consecuencias. La naturaleza educativa de las consecuencias es uno de los rasgos más finos y más incomprendidos de la ley superior. Allí donde la mente formada por el castigo espera amenaza, la ley ofrece aprendizaje. No persuade mediante miedo ni corrige mediante humillación. Enseña porque la realidad responde. Una consecuencia natural no necesita advertencias previas ni discursos morales. Actúa de inmediato, con claridad y con una proporcionalidad que el cuerpo y la conciencia pueden comprender sin intermediarios. No genera resistencia porque no viene de un otro que impone, sino del propio acto que revela su efecto. Por eso no despierta rebeldía, despierta comprensión. Cuando una persona toca el fuego, el dolor aparece sin intención punitiva. Nadie castiga al que se quema. El fuego no juzga, no amenaza, no guarda rencor. Simplemente responde según su naturaleza. Esa respuesta es suficiente para educar, porque inscribe el aprendizaje directamente en la experiencia. A partir de ahí, el individuo no evita el fuego por miedo a una sanción, sino por entendimiento. Ha aprendido algo real. Así operan todas las consecuencias en la ley superior. No traumatizan porque no son arbitrarias. No generan odio porque no son personales. No producen dependencia porque no sustituyen la responsabilidad individual. El aprendizaje que emerge de ellas es duradero porque no se basa en obedecer, sino en ver. Mientras el castigo busca moldear la conducta desde fuera, la consecuencia transforma desde dentro. Desarrolla sabiduría porque obliga a integrar la relación entre causa y efecto. Fortalece el carácter porque no infantiliza. Y, sobre todo, preserva la dignidad, ya que no trata al ser consciente como alguien que debe ser forzado, sino como alguien capaz de comprender. Por eso la ley educa mejor que cualquier sistema punitivo. Porque no pretende corregir la conducta aislada, sino alinear la conciencia con la estructura misma de la realidad. Allí donde hay consecuencia natural, la vida enseña. Y cuando la vida enseña directamente, no hay necesidad de castigo alguno. La proporcionalidad perfecta.
En la ley superior no existe desmesura ni arbitrariedad. La consecuencia guarda siempre una proporción exacta con la acción que la origina. No exagera, no minimiza, no compensa de más ni de menos. Responde con una precisión que ninguna institución humana ha logrado reproducir. Un error leve no desencadena una devastación, del mismo modo que una transgresión profunda no puede resolverse con un ajuste superficial. La realidad calibra. Ajusta con exactitud. Permite que el aprendizaje sea asumible cuando la falta es pequeña y contundente cuando la desalineación es mayor. Esa proporcionalidad no es cruel ni indulgente, es pedagógica. Del mismo modo, las acciones que respetan la coherencia del orden generan beneficios que les corresponden. No como premios concedidos desde fuera, sino como expansión natural de lo que ya estaba alineado. Cuando una acción construye, fortalece vínculos o crea valor real, la consecuencia suele manifestarse como apertura, fluidez, confianza y oportunidad. La vida responde ampliando lo que es funcional. Incluso la intención tiene peso, no como mérito moral abstracto, sino como orientación interna de la acción. Una intención limpia tiende a ordenar los medios, a reducir fricción y a atraer contextos coherentes con ella. No porque la realidad recompense la bondad, sino porque la coherencia interna reduce conflicto y permite que las causas fluyan sin obstáculos innecesarios. Esta proporcionalidad perfecta es lo que hace innecesario cualquier arbitraje externo. No hace falta un juez que calcule la pena adecuada ni una autoridad que decida que es justo. La justicia ya está inscrita en la estructura misma de la consecuencia. Cada acto encuentra su eco exacto en el tejido de la realidad. Por eso la ley superior es justa sin deliberar, precisa sin códigos y equitativa sin instituciones. No porque alguien decida que así sea, sino porque la coherencia no puede operar de otro modo. El tiempo perfecto. En la ley superior, el tiempo no es un detalle accesorio, es parte esencial de la enseñanza. La consecuencia no irrumpe de manera caótica ni se retrasa caprichosamente. Aparece cuando puede cumplir su función con la mayor claridad posible. Llega lo bastante pronto como para evitar que el desorden se expanda. Detiene una deriva antes de que se vuelva irreversible, señala un límite antes de que el daño se multiplique. Pero, al mismo tiempo, no se precipita. Da espacio para que la acción sea reconocida, para que la intención sea vista con honestidad y para que la conciencia tenga margen de observar lo que hizo sin defensas automáticas. Ese momento no es uniforme para todos. Se ajusta al nivel de desarrollo de quien actúa. Lo que a una conciencia madura le llega como una advertencia sutil, a otra más inmadura puede llegarle como una fricción más intensa. No por castigo diferencial, sino porque cada ser aprende desde el punto exacto en el que se encuentra. La consecuencia también se coordina con las circunstancias de la vida. No aparece aislada, sino integrada en el tejido de eventos cotidianos, una relación que se enfría, una oportunidad que no llega, una confianza que se cierra, un límite que se hace visible. Todo encaja de tal manera que la enseñanza no necesita ser explicada o puede ser vista. Este es el tiempo perfecto de la ley superior, ni inmediato al punto de ser incomprensible, ni tardío al punto de volverse abstracto. Un tiempo que no busca castigar, sino hacer consciente. Un tiempo que no interrumpe la vida, sino que la ordena desde dentro. La diferencia con el castigo humano. La diferencia entre el castigo humano y la consecuencia natural no es de grado, sino de naturaleza. Aunque a menudo se confunden, operan desde lógicas opuestas y producen efectos radicalmente distintos en la conciencia. El castigo humano siempre llega desde fuera. Es impuesto por una autoridad que se arroga el derecho de juzgar, medir y sancionar. Rara vez guarda una proporción real con el daño original, porque no nace de la situación concreta sino de un código abstracto. Por eso suele ser vengativo antes que educativo, busca pagar el pasado más que corregir el curso del futuro. Al estar desconectado de la comprensión íntima del acto, genera resistencia, resentimiento y, en muchos casos, rebeldía silenciosa o abierta. El individuo no aprende a ver, aprende a esconderse. La consecuencia natural, en cambio, no necesita intermediarios. Emerge directamente de la naturaleza misma de la acción. No castiga, responde. Su proporcionalidad no es calculada, es inherente. Una acción pequeña produce un ajuste pequeño, y una ruptura profunda genera una pérdida profunda.
Su función no es retrospectiva, no se obsesiona con el pasado, sino prospectiva, reordena el camino hacia adelante. Por eso educa sin violencia y corrige sin humillar. Mientras el castigo intenta forzar un comportamiento mediante el miedo, la consecuencia natural despierta comprensión. Donde el castigo endurece, la consecuencia revela. Donde el castigo divide al individuo de la realidad, la consecuencia lo reconecta con ella. En lugar de producir obediencia externa, produce sabiduría interna. Esta es la razón por la cual la ley superior no necesita castigo alguno. La realidad, cuando no es interferida, ya enseña exactamente lo que cada acto necesita mostrar. No para condenar, sino para devolver coherencia. La corrección automática. La ley superior no necesita ser vigilada ni administrada porque incluye, en su propia estructura, mecanismos de corrección automática. Allí donde una acción se produce, la realidad responde. No como juicio, sino como retroalimentación viva. Cada gesto, cada decisión, cada palabra emitida genera una respuesta que informa inmediatamente si hay coherencia o fricción. Cuando una acción está alineada con la ley, la experiencia tiende a fluir, los vínculos se fortalecen, las oportunidades se abren, la energía se ordena. Cuando una acción se aparta de ella, la respuesta aparece en forma de tensión, resistencia, pérdida o desgaste. No hay demora estratégica ni castigo diferido, hay información. Los patrones que se repiten se amplifican por sí mismos. Aquello que es coherente encuentra condiciones para crecer, y aquello que es destructivo se vuelve cada vez más costoso de sostener. Así, sin necesidad de prohibiciones externas, los comportamientos se refuerzan o se extinguen según su compatibilidad con el orden de la realidad. La ley no empuja, deja que las consecuencias hagan visible lo que funciona y lo que no. El aprendizaje no ocurre en un aula moral ni en un tribunal simbólico. Se integra directamente en la conducta. El ser ajusta su manera de actuar no porque deba, sino porque ha visto, sentido y comprendido. La experiencia se convierte en maestra silenciosa, y la corrección deja de ser un acto externo para convertirse en transformación interna. De este modo, la evolución no es un ideal abstracto, sino un proceso continuo. Los sistemas, biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, se desarrollan en respuesta a lo vivido. La corrección automática no busca perfección inmediata, sino ajuste progresivo. Es la expresión de una inteligencia que no controla desde fuera, sino que ordena desde dentro, permitiendo que todo aquello que aprende a alinearse con la ley crezca en estabilidad, coherencia y vida. El papel del sufrimiento. En la ley superior, el sufrimiento no ocupa el lugar del castigo, sino el de la enseñanza. No aparece como represalia ni como deuda moral, sino como señal. Es un lenguaje de la realidad que indica desalineación, error de percepción o incoherencia entre intención, acción y orden. El sufrimiento revela aquello que la conciencia aún no ha integrado. Allí donde una creencia falsa guía una acción, la experiencia responde con fricción. Allí donde una conducta viola los equilibrios naturales, la realidad introduce resistencia. No para castigar, sino para mostrar. El dolor no acusa, informa. Señala con precisión quirúrgica el punto donde la comprensión aún es incompleta. A través del sufrimiento se desarrolla compasión, porque quien ha experimentado fricción deja de idealizar la violencia, el engaño o la imposición. Comprende, no desde la teoría, sino desde la vivencia, lo que significa dañar y ser dañado. De ese reconocimiento emerge una comprensión más profunda del otro y una sensibilidad más afinada hacia el límite ajeno. También fortalece el carácter. No porque el sufrimiento sea deseable en sí mismo, sino porque enfrentar consecuencias reales exige presencia, responsabilidad y capacidad de sostener lo que se ha generado. La resiliencia no nace de la protección constante, sino del encuentro honesto con la realidad cuando ésta responde. Allí donde no hay anestesia, el ser aprende a sostenerse, a corregirse y a crecer. Existe una diferencia esencial entre el sufrimiento elegido y el sufrimiento impuesto por la incoherencia. El primero, como la disciplina consciente, el ayuno, la renuncia voluntaria al exceso, es una forma de entrenamiento interior. No busca dolor, sino dominio de los impulsos, claridad y orden interno. Es una fricción asumida para refinar la voluntad y fortalecer la coherencia. El segundo surge cuando se ignoran o se violan los principios del orden natural.
Es involuntario, pero profundamente instructivo. Enseña lecciones que no pueden transmitirse por palabras, porque solo se comprenden cuando la experiencia las encarna. Ninguna explicación sustituye el aprendizaje que deja una consecuencia vivida. Así, el sufrimiento no es enemigo de la ley, sino uno de sus mensajeros más directos. No glorifica el dolor ni lo romantiza, pero tampoco lo niega. Lo sitúa en su lugar exacto, como mecanismo de ajuste, como catalizador de conciencia y como vía, a veces dura, pero siempre precisa, hacia una comprensión más profunda de la coherencia que sostiene toda la realidad. La ausencia de venganza. La ley superior no contiene venganza porque no opera desde el resentimiento ni desde la memoria emocional del agravio. No responde al daño con deseo de retribución, ni busca equilibrar cuentas desde una lógica de pago. Simplemente ajusta. Allí donde la mente humana tiende a personalizar el daño y a devolverlo multiplicado, la ley se mantiene impersonal. No persigue al agresor, no lo señala, no lo humilla. Permite que la propia estructura de la realidad revele, con precisión inevitable, las consecuencias del acto realizado. Por eso no genera espirales de violencia ni cadenas interminables de contraviolencia, corta el ciclo al no alimentar la reacción. La venganza necesita memoria emocional y voluntad de daño. La ley no. Su operación es silenciosa, constante y exhaustiva. Corrige sin odio, enseña sin ensañamiento y restaura sin dramatismo. Donde la venganza busca compensación subjetiva, la ley busca coherencia objetiva. Esta ausencia de venganza es lo que hace posible el aprendizaje real. El agresor no queda atrapado en una guerra de fuerzas, sino frente a un espejo. No se enfrenta a un enemigo, sino a la consecuencia exacta de su propia acción. Y la víctima, a su vez, no queda encadenada al rol de verdugo moral, sino libre para retirarse, protegerse y reconstruir sin cargar con la tarea de castigar. La ley superior abarca a todos los involucrados porque no toma partido emocional. No actúa a favor ni en contra, sino a favor del equilibrio. Su mirada no se detiene en el acto aislado, sino en la red completa de relaciones, aprendizajes y reajustes que ese acto pone en movimiento. Por eso, donde opera la ley, la venganza pierde sentido. No porque el daño sea minimizado, sino porque ya ha sido integrado en un proceso más amplio de corrección y comprensión. La violencia se agota en sí misma cuando no encuentra eco. La ley no responde al golpe, deja que el golpe revele su propia naturaleza. La transformación del carácter. La transformación del carácter no es un objetivo que la ley superior persiga deliberadamente, ni un resultado que alguien deba planificar. Es una consecuencia inevitable de vivir expuesto, sin amortiguadores artificiales, a la relación directa entre acción y efecto. Cuando una acción es coherente, produce una forma particular de satisfacción que no depende de aprobación externa. No es euforia ni recompensa moral, es alineación. Esa sensación refuerza de manera silenciosa el comportamiento que la generó. El individuo aprende, sin que nadie se lo diga, que ciertas formas de actuar expanden su vida, su claridad y su capacidad de relacionarse. Así, el bien no se elige por mandato, sino porque se reconoce como funcional. Cuando una acción es incoherente, el efecto no se presenta como culpa impuesta ni como condena externa, sino como fricción interna y externa. Aparece incomodidad, pérdida de vínculos, tensión, desgaste. No como castigo, sino como señal. Esa experiencia enseña, de manera mucho más eficaz que cualquier sermón, que conductas erosionan la propia existencia. El carácter se ajusta no por miedo, sino por comprensión. Con el tiempo, la repetición de elecciones coherentes va sedimentando hábitos estables. La prudencia deja de ser un esfuerzo y se vuelve natural. El autocontrol ya no se vive como represión, sino como inteligencia aplicada al deseo. La justicia no se experimenta como sacrificio, sino como una forma de mantenerse en equilibrio con los demás. Las virtudes emergen sin ser enseñadas, porque son la respuesta más eficiente a un entorno gobernado por consecuencias reales. Este aprendizaje no necesita vigilancia, ni recompensas simbólicas, ni amenazas. La vida misma se convierte en el campo de entrenamiento del carácter. Cada decisión afina la percepción. Cada consecuencia ajusta la comprensión. Poco a poco,
El individuo deja de actuar por impulso o reacción y comienza a actuar desde una visión más amplia de sí mismo y del conjunto. Así, la ley superior no mejora moralmente a nadie. No transforma por decreto. Simplemente expone, de forma constante e ineludible, la diferencia entre lo que expande la vida y lo que la contrae. Y en ese proceso, el carácter se transforma solo, porque la incoherencia se vuelve demasiado costosa y la coherencia, naturalmente deseable. El error humano, intentar reemplazar un orden perfecto. La tentación de la omnipotencia. El error histórico de la humanidad no es moral ni político, sino profundamente epistemológico. El ser humano ha creído, una y otra vez, que puede sustituir un orden perfecto, la ley natural, por sistemas diseñados desde una voluntad limitada. A lo largo de los siglos, esta pretensión ha adoptado múltiples nombres y formas: imperio, reino, Estado, república, democracia, socialismo, liberalismo, teocracia. Las etiquetas cambian, pero el impulso subyacente permanece intacto. En todos los casos late la misma tentación, la creencia de que la inteligencia humana puede mejorar, corregir o reemplazar la arquitectura que sostiene el orden del cosmos. Esta tentación no surge de maldad consciente, sino de una confusión profunda acerca de la naturaleza de la realidad. El ser humano comienza por percibir el orden natural como incompleto, como si la coherencia que emerge sin imposición fuese un borrador que necesita ser terminado. Desde ahí, da el siguiente paso: atribuye la autoridad legítima a estructuras humanas, a cargos, instituciones o mayorías, olvidando que la única autoridad real es la que emana de principios universales que operan independientemente de la voluntad. En esa misma lógica, la justicia deja de ser comprendida como ajuste natural entre acción y consecuencia, y pasa a concebirse como algo que debe ser fabricado, administrado e impuesto desde fuera. El daño ya no se repara mediante la restauración del equilibrio, sino mediante castigos abstractos que rara vez guardan relación directa con el acto cometido. Y, finalmente, la seguridad es confundida con control. Se asume que vigilar, regular y restringir produce protección, cuando en realidad esas prácticas erosionan la confianza, destruyen la cooperación y generan precisamente la inseguridad que prometían evitar. De esta cadena de malentendidos nace la maquinaria coercitiva. Sistemas enteros son construidos sobre la premisa de que, sin intervención constante, el orden se disolvería. Sin embargo, la historia muestra con una regularidad implacable que todos los intentos de reemplazar la ley natural por estructuras de control terminan del mismo modo: acumulación de poder, corrupción, resistencia, desgaste y colapso. No porque quienes los diseñaron fueran necesariamente perversos, sino porque ninguna voluntad limitada puede sustituir un orden que no fue creado por humanos. El error no consiste en buscar orden, sino en intentar fabricarlo desde arriba. Allí donde se ignora que el orden precede al control, la violencia se vuelve necesaria para sostener la ficción. Y cuanto más se intenta imponer coherencia desde fuera, más se fractura la coherencia interna de la vida social. La tentación de la omnipotencia, al final, no eleva a la humanidad, la coloca en conflicto permanente con la estructura misma de la realidad. La ilusión del control. La ilusión del control es la extensión natural de la tentación de la omnipotencia. Allí donde el ser humano deja de confiar en el orden que emerge de la ley natural, comienza a creer que el caos acecha en cada rincón y que solo puede ser contenido mediante dirección externa. De esta creencia nace la idea de que unos pocos, supuestamente más informados, más racionales o más virtuosos, pueden conducir la vida de millones con mayor sabiduría que los millones mismos, actuando libremente, respondiendo a consecuencias reales y coordinándose de manera espontánea. Esta ilusión adopta múltiples formas, pero todas comparten la misma raíz: la negación de la inteligencia distribuida. Se asume que la planificación central puede reemplazar la suma viva de decisiones individuales, que un escritorio puede procesar mejor la información que circula a través de millones de intercambios cotidianos. Se cree que la regulación puede anticipar y prevenir todos los problemas posibles, ignorando que cada regla artificial introduce distorsiones nuevas que nadie puede prever del todo. Se justifica el monopolio de la violencia bajo la idea de legitimidad, como si el daño iniciado por una institución dejara de ser daño por el solo hecho de llevar un sello oficial. Y se promueve la redistribución forzada como remedio moral, pasando por alto que intentar corregir una injusticia mediante el despojo coercitivo solo multiplica el desequilibrio que dice combatir. En todos estos casos, la premisa es la misma y siempre resulta falsa.
La inteligencia centralizada no puede sustituir al orden emergente porque carece de la información, la sensibilidad y la adaptabilidad que solo existen cuando millones de voluntades interactúan libremente. El control promete estabilidad, pero produce rigidez. Promete seguridad, pero genera dependencia. Promete justicia, pero termina administrando agravios. El orden natural no necesita ser diseñado porque ya está operando. Surge de la interacción entre responsabilidad individual, consecuencias inevitables y cooperación voluntaria. Cuando se intenta reemplazar este tejido vivo por esquemas abstractos de control, el resultado no es mayor coherencia, sino una creciente distancia entre la realidad y las estructuras que pretenden gobernarla. La ilusión del control no fracasa por accidente, fracasa porque intenta hacer desde fuera lo que solo puede emerger desde dentro. Los resultados desastrosos. Los resultados de este intento de reemplazo han sido siempre los mismos, aunque adopten rostros distintos según la época. Cuando la autoridad humana se erige como suprema, desligada de límites naturales, la tiranía aparece casi de inmediato. No surge porque quienes gobiernan sean excepcionalmente malvados, sino porque cualquier poder que no reconoce una ley superior termina considerándose a sí mismo la medida de todas las cosas. Allí donde nada lo limita desde dentro, todo puede ser justificado desde fuera. De esa misma lógica nace la guerra. Cuando los estados se conciben como voluntades soberanas en competencia, el conflicto deja de ser una anomalía y se convierte en un mecanismo estructural. El control de territorios, recursos y poblaciones se vuelve un objetivo legítimo, y la violencia organizada pasa a presentarse como necesidad histórica, defensa preventiva o destino inevitable. La guerra no es un accidente del sistema coercitivo, es una de sus expresiones más coherentes. La pobreza también emerge como consecuencia directa cuando los incentivos naturales son distorsionados. Allí donde el esfuerzo deja de estar conectado con el fruto, producir pierde sentido. Crear se vuelve riesgoso, innovar se castiga y conservar lo obtenido exige protección constante. La escasez no aparece por falta de recursos, sino por ruptura de los mecanismos que permiten que esos recursos fluyan hacia donde generan valor real. La corrupción, por su parte, no es una desviación ocasional sino una propiedad estructural del poder concentrado. Cuando no existen límites naturales, reputación directa, competencia libre, retiro voluntario de cooperación, el abuso deja de tener freno. El acceso privilegiado sustituye al mérito, la cercanía al poder reemplaza a la honestidad, y la ley se transforma en herramienta para proteger a quienes la administran. Incluso la degradación ambiental responde a la misma raíz. Cuando la naturaleza es tratada como objeto sin dueño, sin responsabilidad clara y sin consecuencias directas para quien daña, la explotación se disfraza de desarrollo. El daño se socializa, la ganancia se privatiza y el equilibrio se rompe. No porque el ser humano sea incapaz de cuidar, sino porque el sistema elimina la relación entre acción y consecuencia. Estos colapsos no representan fallas del sistema coercitivo. Son su funcionamiento normal. Son la manifestación inevitable de un orden artificial que se opone a la ley natural y que, al hacerlo, activa fuerzas de corrección cada vez más violentas. La historia no registra el fracaso ocasional de estos sistemas, sino su repetición constante. Allí donde se intenta reemplazar la coherencia por control, el desorden no es una posibilidad futura, es una certeza en proceso. La resistencia natural. La resistencia de la ley natural no adopta la forma de una confrontación directa. No combate, no se impone, no responde con violencia. Simplemente persiste. Cuando el orden artificial intenta sustituirla, la ley no desaparece, se repliega, espera y deja que la incoherencia haga su trabajo. Lo que los seres humanos suelen llamar crisis no son castigos ni anomalías, sino señales de corrección. Una crisis económica aparece cuando los sistemas fabricados ya no pueden sostener las distorsiones que han acumulado. Los precios dejan de reflejar la realidad, la deuda suplanta al valor, la promesa reemplaza a la producción, y el colapso se vuelve inevitable. No porque la ley haya fallado, sino porque ha dejado de ser escuchada durante demasiado tiempo. Las revoluciones emergen cuando la opresión acumulada cruza un umbral que ya no puede ser contenido. No son el resultado de ideologías particularmente brillantes, sino de una presión estructural insostenible. Cuando la vida se vuelve invivible bajo un sistema que niega la autonomía, la responsabilidad y la dignidad,
la energía contenida busca salida. La ley natural no provoca la ruptura, revela que la ruptura ya estaba ahí. La innovación es otra forma silenciosa de resistencia. Allí donde el control intenta cerrarlo todo, la creatividad humana encuentra grietas. Nuevas formas de intercambio, tecnologías descentralizadas, redes informales y soluciones inesperadas surgen como respuestas espontáneas al exceso de regulación. No son actos de rebeldía romántica, sino adaptaciones inteligentes de la vida frente al artificio. Finalmente, cuando el sistema ya no puede sostenerse ni siquiera mediante parches, ocurre el colapso. Y en ese momento, lejos de reinar el caos absoluto, comienzan a reaparecer patrones más simples, más directos, más humanos. Las personas vuelven a organizarse alrededor de la cooperación, la confianza cercana, la responsabilidad directa y el intercambio voluntario. El orden no necesita ser reconstruido, reaparece por sí mismo cuando se retira lo que lo estaba obstruyendo. La ley natural nunca es derrotada porque no compite. No lucha contra el artificio humano y lo deja agotarse. Espera a que la incoherencia consuma su propia energía. Cuando eso ocurre, lo que permanece no es el vacío, sino el orden que siempre estuvo ahí, silencioso, operativo y dispuesto a sostener nuevamente la vida sin necesidad de imposición. El ciclo de desilusión. El ciclo de desilusión es una de las huellas más claras que deja el intento humano de sustituir la ley natural por sistemas coercitivos. No aparece por accidente ni por mala suerte histórica, es una secuencia casi mecánica que se repite allí donde se confunde control con orden. Todo comienza con una promesa. Una promesa seductora, casi siempre bien intencionada en su superficie. Alguien, un gobierno, una autoridad, una élite técnica, afirma que puede resolver los problemas humanos desde arriba. Que el sufrimiento, la incertidumbre o el conflicto desaparecerán si se entregan ciertas parcelas de libertad a cambio de seguridad, estabilidad o bienestar. A esa promesa le sigue la implementación. Se despliegan controles, regulaciones, permisos, prohibiciones y estructuras administrativas que buscan ordenar la vida desde el exterior. Al inicio, algunas distorsiones parecen corregirse, no porque el sistema sea sano, sino porque aún se alimenta de la energía, la confianza y los recursos que no ha destruido del todo. Con el tiempo, la corrupción emerge de forma inevitable. No como desviación moral individual, sino como consecuencia estructural del poder concentrado. Allí donde pocos deciden por muchos, los incentivos se distorsionan, la información se manipula y la autoridad comienza a servir a sí misma antes que a la realidad que pretende gobernar. Luego llega la crisis. Los problemas que supuestamente iban a resolverse no solo persisten, sino que se agravan. La economía se vuelve rígida, la sociedad pierde dinamismo, la creatividad se apaga y la tensión se acumula. El sistema ya no puede ocultar sus contradicciones internas. La respuesta habitual no es el reconocimiento del error, sino una huida hacia adelante. Ante la crisis, se propone más control. Más regulaciones para corregir los efectos de las regulaciones anteriores. Más poder para las mismas estructuras que produjeron el desorden. El artificio intenta sostenerse a sí mismo incrementando la dosis del mismo veneno. Finalmente, el colapso se vuelve inevitable. El sistema se vuelve demasiado costoso, demasiado rígido y demasiado desconectado de la realidad como para seguir funcionando. No colapsa porque haya sido saboteado, sino porque ha agotado su capacidad de extraer energía de la vida que pretendía organizar. Este ciclo es autodestructivo porque nace de un error fundamental, creer que un orden imperfecto, diseñado por una voluntad limitada, puede reemplazar a un orden perfecto que opera de manera espontánea. La desilusión no es una tragedia accidental, es la pedagogía inevitable de la ley natural recordándole a la conciencia humana que el orden no se fabrica, se reconoce. La complicidad de las víctimas. La complicidad de las víctimas es quizá el aspecto más incómodo y más revelador de la persistencia de los sistemas coercitivos. Ninguna estructura de control se sostiene únicamente por la fuerza, siempre requiere un grado significativo de consentimiento pasivo, resignación o dependencia psicológica por parte de quienes viven bajo ella. La dependencia surge cuando la responsabilidad personal es progresivamente externalizada. Allí donde el Estado asume funciones que antes correspondían al individuo, la familia o la comunidad, las personas comienzan a percibirse como incapaces de sostener su propia vida sin tutela.
la protección, se convierte en sustituto de la autonomía, y cualquier amenaza a ese sistema se vive como una amenaza existencial, incluso cuando dicho sistema es la causa profunda de la fragilidad. La desesperanza sigue de forma natural. Al perder la experiencia de autoorganización, los individuos dejan de creer en su capacidad para cooperar, resolver conflictos o crear orden sin supervisión. La imaginación política y social se empobrece, fuera del marco estatal solo se concibe el caos. Esta impotencia aprendida no es accidental, es el efecto acumulado de generaciones privadas de ejercer responsabilidad real. La propaganda actúa como cemento simbólico. Narrativas cuidadosamente construidas presentan el control como cuidado, la obediencia como virtud y la dependencia como solidaridad. Se confunde deliberadamente la ley natural con la ley humana, de modo que cuestionar al sistema coercitivo se percibe como una amenaza al orden mismo, no como una defensa de un orden más profundo. Finalmente, aparece la adaptación. Cuando la pérdida de libertad es gradual, rara vez genera resistencia frontal. Las personas se ajustan a restricciones cada vez mayores, redefinen sus expectativas y normalizan lo que antes habría sido inaceptable. La libertad no desaparece de golpe, se diluye hasta que deja de ser reconocible. Este fenómeno confirma un principio esencial: la libertad no puede ser concedida desde el exterior a una conciencia que no reconoce la ley natural. Sin comprensión interna, incluso las libertades formales se convierten en espacios vacíos, fácilmente intercambiables por promesas de seguridad o comodidad. La abolición del sistema coercitivo no fracasa por falta de argumentos, sino por falta de conciencia. Mientras la ley natural no sea reconocida como la fuente real del orden, los individuos seguirán defendiendo las cadenas que les resultan familiares, temiendo más a la incertidumbre de la libertad que a la certeza del control. El precio de la rebelión. Oponerse a la ley no es un acto heroico ni un gesto de autonomía, es una forma de fricción existencial. La ley no puede ser derrotada, negociada ni reformada. No es una entidad que responda a la oposición, él simplemente continúa operando. Por eso, toda rebelión contra ella no tiene como resultado la derrota del orden, sino la degradación progresiva de quien insiste en resistirlo. La rebelión contra la ley adopta muchas formas: violencia para obtener beneficios, manipulación para evadir consecuencias, coerción para forzar resultados, negación de la responsabilidad personal, o delegación sistemática de la propia vida a estructuras artificiales. En todos los casos, el patrón es el mismo: intentar torcer la realidad para que se ajuste a una voluntad parcial. El primer costo es energético. Resistir la ley requiere un gasto constante de energía psíquica, social y material. Mentir exige recordar la mentira. Controlar exige vigilancia permanente. Coaccionar exige fuerza continua. Defender un sistema artificial exige propaganda, burocracia, castigo y represión. Nada de esto produce valor real. Es energía consumida solo para sostener una incoherencia. Los sistemas alineados con la ley fluyen y los que la desafían se agotan. El segundo costo es la pérdida de oportunidades. Cuando un individuo o una sociedad dedica sus recursos a sostener estructuras antinaturales, deja de invertirlos en creación, innovación y cooperación genuina. El talento se orienta a sobrevivir al sistema, no a expandir la vida. La inteligencia se usa para evadir reglas, no para resolver problemas reales. Las oportunidades que podrían emerger de la libre interacción desaparecen, no por falta de capacidad, sino por asfixia estructural. El tercer costo es el sufrimiento innecesario. No el sufrimiento que educa, sino el que se prolonga artificialmente. Cuando una persona o un sistema ignora las señales de fricción, crisis, conflictos recurrentes, decadencia moral, colapso económico, y responde con más control, más coerción o más negación, el dolor no disminuye, se amplifica. La ley siempre ofrece corrección temprana, la resistencia convierte esa corrección en castigo acumulado. No porque la ley castigue, sino porque la incoherencia sostenida intensifica sus propios efectos. El cuarto costo es el estancamiento evolutivo. La ley no solo mantiene el orden, impulsa la evolución de la conciencia. Cada consecuencia es una invitación a comprender más profundamente la realidad. Resistir la ley implica rechazar esa invitación. El resultado es repetición, los mismos errores, los mismos conflictos, las mismas crisis, generación tras generación.
El sistema no avanza porque no aprende. El individuo no madura porque externaliza la causa de su sufrimiento. A nivel social, este estancamiento se manifiesta como decadencia institucional, pérdida de confianza generalizada, polarización y cinismo. A nivel individual, aparece como ansiedad crónica, resentimiento, sensación de injusticia permanente y desconexión interior. En ambos casos, el patrón es idéntico: la vida deja de cooperar porque se la intenta forzar. Aquí se revela una verdad fundamental: el universo no castiga, pero tampoco negocia. Cuando se viola la ley, la realidad no responde con ira ni con juicio, o simplemente retira su fluidez. Los procesos se vuelven pesados, los resultados se distorsionan, las relaciones se rompen, la energía se dispersa. No hay enemigos externos, solo consecuencias exactas. La rebelión contra la ley siempre fracasa, pero no de forma espectacular. Fracasa lentamente, erosionando desde dentro a quienes la sostienen. En cambio, la alineación con la ley no requiere sacrificio heroico ni obediencia ciega, requiere comprensión. Y cuando esa comprensión aparece, la lucha cesa, no porque alguien haya vencido, sino porque ya no hay nada contra lo cual luchar. La ley no exige sumisión. Exige coherencia. Y la incoherencia, sostenida en el tiempo, siempre se cobra su precio. El reconocimiento de la perfección. El verdadero punto de inflexión no ocurre cuando se cambia un sistema político, ni cuando se reemplaza una ideología por otra, sino cuando se reconoce algo mucho más incómodo y, a la vez, profundamente liberador: que la ley superior es perfecta tal como es. No perfectible, no corregible, no necesitada de ajustes humanos. Perfecta en el sentido más estricto, completa, coherente y suficiente. Este reconocimiento desarma de raíz la narrativa central de toda civilización coercitiva. Durante siglos se ha asumido, casi como un axioma incuestionable, que el orden natural es incompleto, que la realidad no basta, que sin intervención humana el caos dominaría. Desde esa suposición nace la obsesión por legislar, regular, castigar y controlar. Pero esa suposición es falsa. No solo falsa, es la fuente original del desorden que pretende corregir. La ley no puede ser superada ni mejorada porque no es un diseño provisional. No es un borrador cósmico a la espera de que una mente humana lo perfeccione. Es la arquitectura misma que hace posible la coherencia de la realidad. Pretender mejorarla equivale a suponer que una voluntad parcial puede corregir una estructura que ya integra todas las variables. Cada intento de mejora introduce ruido, distorsión y violencia allí donde antes había equilibrio funcional. Cuando se comprende esto, se produce una inversión radical de perspectiva. Los problemas humanos no nacen de obedecer la ley natural, sino de violarla sistemáticamente. La pobreza artificial, la violencia estructural, la corrupción crónica, la destrucción de vínculos sociales, no son fallas del orden natural, sino consecuencias directas de su sabotaje. No es la libertad la que genera caos, ni es la coerción la que destruye los mecanismos naturales de autorregulación. Aquí se revela una de las confusiones más persistentes: la idea de que libertad y responsabilidad son opuestas. En realidad, solo la libertad permite responsabilidad auténtica. Allí donde la conducta es forzada, la responsabilidad desaparece y es reemplazada por obediencia, miedo o simulación. La ley no necesita obediencia porque no gobierna intenciones, gobierna consecuencias. Y precisamente por eso, hace posible una libertad que no es destructiva, sino madura. La coerción, en cambio, pretende producir orden sin conciencia, disciplina sin comprensión y justicia sin verdad. El resultado es una humanidad infantilizada, dependiente de autoridades externas y desconectada de la relación directa entre sus actos y sus efectos. Reconocer la perfección de la ley natural implica aceptar que la evolución humana no depende de crear más normas, sino de recuperar la capacidad de leer la realidad, asumir consecuencias y aprender de ellas. Este reconocimiento no es un acto de fe ni una creencia espiritual en el sentido dogmático. Es un acto de lucidez. Surge de observar con honestidad cómo funciona la vida cuando no es violentada. Surge de notar que allí donde se respeta la no agresión, la responsabilidad interior y la reciprocidad voluntaria, el orden emerge sin necesidad de imposición. Surge de comprender que la ley no falla nunca, somos nosotros quienes fallamos al resistirla. Aceptar la perfección de la ley superior no significa resignación ni pasividad.
significa abandonar la arrogancia de creer que podemos gobernar mejor que la realidad misma. Significa dejar de luchar contra el flujo del orden y comenzar a movernos con él. Y en ese movimiento, paradójicamente, aparece la verdadera libertad, no la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de vivir en coherencia con lo que es. La humanidad no necesita un nuevo sistema. Necesita una nueva comprensión. Y esa comprensión comienza cuando se reconoce que el orden que buscamos imponer desde fuera ya existe, intacto, operando silenciosamente desde siempre. La ruta de retorno. El retorno a la ley superior no es una huida hacia adelante ni una ruptura violenta con el mundo existente. No exige incendiar instituciones, derrocar gobiernos ni provocar colapsos artificiales. De hecho, toda transición que intente imponerse por la fuerza repetiría exactamente el error que se busca superar. La ruta de retorno no es externa, es interna, gradual y profundamente consciente. No se trata de crear un nuevo orden, sino de dejar de resistir el orden que ya existe. Esta transición ocurre cuando la humanidad, individuos primero, comunidades después, comienza a reorientar su comprensión de la realidad. No es una revolución de consignas, sino de percepción. No cambia las piezas del tablero y cambia la forma de leer el tablero. La ruta de retorno se sostiene en 4 movimientos fundamentales. Reconocimiento de la perfección del orden natural. Este es el punto de partida inevitable. Mientras se crea que la realidad es defectuosa, que el ser humano necesita ser corregido desde fuera o que el orden debe ser impuesto, toda acción seguirá girando en torno a la coerción. Reconocer la perfección del orden natural implica aceptar que la ley superior ya integra equilibrio, justicia y aprendizaje sin necesidad de intervención autoritaria. Este reconocimiento no idealiza al mundo ni niega el sufrimiento. Lo reubica. Comprende que el sufrimiento no es prueba de ausencia de orden, sino señal de fricción con él. La perfección de la ley no significa ausencia de dolor, sino coherencia absoluta entre causa y efecto. Abandono de la ilusión de omnipotencia humana. El segundo paso es profundamente incómodo para el ego colectivo. Implica aceptar que ninguna mente, comité, partido, ideología o institución puede sustituir la inteligencia distribuida de la vida misma. Abandonar la ilusión de omnipotencia humana no es rendirse, es madurar. Significa reconocer que cuando intentamos corregir la realidad mediante controles artificiales, producimos consecuencias peores que aquellas que pretendíamos evitar. Significa aceptar límites al conocimiento, a la previsión y a la legitimidad de decidir por otros. En ese acto de humildad emerge, paradójicamente, una forma más alta de poder, el poder de alinearse con lo real en lugar de combatirlo. Confianza en la naturaleza humana y su capacidad de autoorganización. Este punto desmantela uno de los dogmas más arraigados del pensamiento coercitivo, la idea de que el ser humano es incapaz de convivir sin control externo. La ruta de retorno exige recuperar la confianza en la capacidad humana de aprender, cooperar y corregirse cuando las consecuencias no son anestesiadas. No se trata de creer que todos actuarán siempre de forma correcta, sino de comprender que los sistemas que permiten consecuencias reales generan aprendizaje real. La autoorganización no es utopía, es un fenómeno observable en mercados libres, comunidades voluntarias, redes de cooperación y relaciones humanas no mediadas por la amenaza. Confiar en la naturaleza humana es aceptar que la responsabilidad florece cuando no es reemplazada por tutela. Aplicación práctica de los principios de la ley superior en la vida cotidiana. La ruta de retorno no se recorre en abstracto. Se encarna. Comienza en decisiones pequeñas y concretas. No iniciar daño en relaciones personales, laborales y comunitarias. Asumir consecuencias sin delegar culpas. Respetar la propiedad, la palabra y la voluntad ajena. Elegir cooperación voluntaria en lugar de imposición. Retirar apoyo consciente a dinámicas coercitivas cuando sea posible. Cada acto alineado con la ley superior debilita, silenciosamente, la dependencia del sistema coercitivo. No por confrontación directa, sino por obsolescencia. El aparato de control pierde relevancia cuando las personas dejan de necesitarlo para convivir. Por eso, la verdadera revolución no es política. No se expresa en banderas, partidos ni reformas legales. Es epistemológica, porque cambia la forma de comprender la realidad.
Es moral, porque restituye la relación directa entre acto y consecuencia. Y es espiritual, porque reconecta al individuo con la inteligencia que estructura la existencia. La ruta de retorno no promete un mundo perfecto. Promete algo más profundo, un mundo coherente. Un mundo donde el orden no se impone, la justicia no se administra y la libertad no se teme. Un mundo donde la humanidad deja, por fin, de intentar gobernar la ley. Y aprende a caminar con ella. La transformación gradual. El error humano ha sido profundo y persistente. Intentar reparar, corregir o reemplazar aquello que nunca estuvo roto. La ley superior no falló o fue incomprendida. Y precisamente por eso, la corrección de ese error no puede darse por ruptura violenta, imposición inversa o destrucción abrupta de estructuras existentes. Todo intento de forzar el retorno repetiría la misma lógica de dominación que se busca trascender. La transformación auténtica solo puede ser gradual, orgánica y coherente con la propia ley que se pretende reconocer. La transición hacia la ley superior no ocurre como un evento histórico puntual, sino como un proceso de maduración colectiva. Un proceso que avanza al ritmo de la comprensión, no de la confrontación. Esta transformación se despliega en 4 dimensiones interconectadas. Educación, restaurar la comprensión, no adoctrinar. La educación en este contexto no es instrucción ideológica ni reemplazo de dogmas. Es esclarecimiento. Enseñar los principios de la ley natural significa mostrar cómo opera la realidad cuando no es interferida, causa y efecto, cooperación voluntaria, consecuencias inevitables, responsabilidad personal. No se trata de decirle a las personas cómo deben vivir, sino de ayudarlas a ver cómo ya viven dentro de una estructura de consecuencias, aun cuando no sean conscientes de ello. La educación verdadera no crea obediencia, despierta discernimiento. Cuando alguien comprende por sí mismo que la coerción es innecesaria e ineficiente, deja de justificarla sin que nadie se lo prohíba. Ejemplo, la coherencia como fuerza transformadora. Ninguna explicación sustituye a la experiencia viva. El ejemplo es el lenguaje más poderoso de la ley superior. Comunidades, individuos y redes que operan desde la no agresión, la responsabilidad interior y la reciprocidad voluntaria se convierten en evidencia tangible de que otro modo de organizar la vida no solo es posible, sino funcional. El ejemplo desarma el miedo. Allí donde el sistema coercitivo predice caos, el ejemplo muestra orden. Donde se anuncia violencia, el ejemplo revela cooperación. Donde se invoca autoridad, el ejemplo demuestra autorregulación. La coherencia vivida tiene un poder silencioso, no convence, revela. Innovación, instituciones voluntarias que reflejan el orden natural. La transformación no implica ausencia de organización, sino cambio en su naturaleza. Las estructuras del futuro no serán abolidas por decreto, serán superadas por alternativas mejores. Instituciones voluntarias, educativas, económicas, comunitarias, tecnológicas, que operan sin coerción comienzan a ocupar el espacio que antes pertenecía al control centralizado. Estas formas innovadoras no necesitan permiso para existir. Surgen allí donde hay necesidad, creatividad y cooperación. Funcionan porque responden a incentivos reales, no a mandatos. Su éxito no depende de autoridad legal, sino de valor percibido. Allí donde funcionan mejor que las estructuras coercitivas, las vuelven innecesarias. Abolición gradual, dejar de necesitar lo que antes parecía indispensable. El sistema coercitivo no colapsa cuando se lo ataca, sino cuando deja de ser necesario. La abolición real es progresiva y casi imperceptible, ocurre cuando las personas resuelven más aspectos de su vida fuera de los mecanismos de imposición. Cada vez que un conflicto se resuelve sin violencia institucional, cada vez que una comunidad se organiza sin tutela externa, cada vez que un intercambio se basa en confianza y reputación en lugar de regulación forzada, la dependencia disminuye. El aparato coercitivo no es derrocado o es desplazado por irrelevancia. La transformación gradual respeta una verdad fundamental de la ley superior: nada genuinamente estable puede ser impuesto. El cambio duradero solo emerge cuando la conciencia está preparada para sostenerlo. Por eso, la transición no exige prisa ni heroísmo. Exige lucidez, paciencia y coherencia. Exige dejar de luchar contra la realidad y comenzar a aprender de ella. La humanidad no necesita inventar un nuevo orden.
Solo necesita recordar cómo funciona el que siempre ha estado ahí. Conclusión: la revelación de la verdad. La ley superior no necesita castigo. No requiere fuerza. No demanda obediencia. No puede ser suspendida. Opera en todas las dimensiones del cosmos. Se manifiesta sin intermediarios. Enseña a través de consecuencias, no de violencia. Cuando la humanidad abandone la ilusión de poder perfeccionar el orden natural, descubrirá que la verdadera libertad nunca dependió de gobernantes, constituciones o sistemas políticos, sino del simple acto de alinear la voluntad con los principios eternos que sostienen la existencia. La voluntad superior no necesita imponerse y solo espera ser reconocida. La comprensión de la ley superior representa una revolución de la conciencia que trasciende todas las transformaciones políticas o económicas. Cuando los seres humanos reconocen que existe un orden perfecto que opera sin violencia, sin coerción y sin autoridad externa, se liberan de la ilusión de que necesitan ser gobernados para ser buenos. La ley superior no es una abstracción filosófica sino una realidad operativa que puede ser observada, comprendida y aplicada en la vida cotidiana. Sus principios son autoevidentes para la razón, autoverificables a través de la experiencia y autorreforzantes en su operación. El error humano de intentar reemplazar este orden perfecto ha causado sufrimiento innecesario, desperdicio de recursos y estancamiento en el desarrollo humano. La solución no es perfeccionar los sistemas coercitivos sino abandonarlos y permitir que la ley superior opere con toda su potencia transformadora. La revelación de que la ley superior no requiere castigo, sino que opera a través de consecuencias educativas libera a la humanidad de la mentalidad de castigo y recompensa, que ha sustentado todos los sistemas de control. El futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad para reconocer esta ley superior, confiar en su perfección y alinear nuestras acciones con sus principios eternos. La arquitectura del cosmos no necesita mejoras humanas, necesita reconocimiento, respeto y cooperación consciente. La voluntad superior está siempre disponible para guiar a quienes buscan alinearse con ella. La pregunta no es si esta voluntad operará, sino cuando la humanidad reconocerá su autoridad y se rendirá a su perfección.